Desde muy temprano, 850,000 funcionarios insaculados y capacitados por el Instituto Nacional Electoral para fungir como presidentes, secretarios o escrutadores, llegaron con los materiales para instalar las casillas en los 300 distritos electorales del país. Tenían enfrente una tarea titánica: instalar más de 148,000 casillas, el mayor número en la historia electoral de México. Paralelamente, en el patio central de la sede nacional del INE, los 11 consejeros electorales participaban en la ceremonia de honores a la bandera. Y hoy estamos listos para llevar a cabo la jornada electoral en la totalidad de los 300 distritos del país. El camino no ha sido sencillo, pero gracias al apoyo decidido de los ciudadanos, a la responsabilidad de las organizaciones de la sociedad y al apoyo de las diversas instituciones del Estado mexicano, está lista la jornada electoral más grande, compleja e incluyente de la democracia mexicana. Mucha suerte y bienvenida sea la jornada electoral. Muy buenos días. Minutos más tarde, a las 8 de la mañana, el Consejo General del INE se instalaba en sesión permanente, dando así por iniciada la jornada electoral. Lo mismo ocurría, simultáneamente, en los consejos de los organismos públicos locales electorales, OPLES, de las 16 entidades que ese día tenían comicios estatales. Las casillas comenzaban a abrir. Estaban listas para recibir los votos de los ciudadanos. Conforme pasaban los minutos y las horas, aumentaba la afluencia a las urnas. Solos, en pareja, en familia o con amigos, miles y miles de ciudadanos acudían a su cita con las elecciones intermedias 2015. Las primeras realizadas bajo las nuevas reglas de la reforma político-electoral del 2014. En ciudades, municipios, barrios, colonias, rancherías, los mexicanos refrendaban su espíritu democrático y participaban en esta jornada en la que se registró la concurrencia más grande de elecciones federales y locales en México. A nivel nacional votaban, en las 32 entidades federativas, por 500 diputados federales, 300 de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. En 16 entidades, la emisión del voto era para elegir 600 diputados locales, 871 alcaldes, 16 jefes delegacionales en el Distrito Federal y 20 juntas municipales en Campeche. En 9 de esos estados se elegía gobernador: Baja California Sur, Colima, Campeche, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora. En total, se disputaban más de 2,000 cargos federales y locales. Participaban en la contienda 10 partidos políticos con registro nacional, 25 con registro local y 22 candidatos independientes. La lista nominal era la más grande en la historia, más de 83.5 millones de ciudadanos. Alrededor de las 11 de la mañana, el primer balance. En este momento, podemos dar a conocer que el 99.95% de las 128,704 casillas reportadas se han instalado adecuadamente. Lo anterior significa que las casillas no instaladas representan el 0.02% del total y que, en consecuencia, en todos los estados de la República se está celebrando con normalidad la elección. Pasaban las horas y seguían las votaciones. Millones de mexicanos se volcaban a las urnas. En sesión permanente, el Consejo General del INE y los OPLES daban a conocer las incidencias registradas durante los comicios. Incidentes focalizados que no ponían en riesgo el desarrollo de la elección. Daños a comercios. Enfrentamientos entre policías y ciudadanos en Teotitlán, Oaxaca y Tlapa, Guerrero. Además, robo y quema de casillas y papelería electoral en Tixtla, Guerrero. 6 de la tarde.
Llegó el momento de cerrar las casillas en prácticamente todo el territorio nacional. A las 7 y a las 8 de la noche lo harían las casillas en los estados que se rigen por el tiempo del Pacífico y guardan diferencia de 1 y 2 horas con el centro del país. A las 8 de la noche, el Instituto Nacional Electoral daba el primer reporte, ya concluida la elección. El balance era positivo. Al corte de las 19 horas con 10 minutos, los sistemas del INE registraban 148.387 casillas instaladas de las 148.836 previstas. La jornada, que está concluyendo, ha sido profusamente vigilada por ciudadanos y partidos políticos. También a las 20 horas, tiempo del centro, iniciaba el programa de resultados electorales preliminares y la publicación de conteos rápidos y encuestas. Poco antes de la medianoche, el Instituto Nacional Electoral daba a conocer el avance del PREP. Así concluyó la jornada electoral del 7 de junio, etapa decisiva del proceso electoral intermedio 2015 que se desarrolló en un contexto social adverso. El contexto fue un contexto adverso en 3 planos, por lo menos. El primero, el de la inseguridad, pero que ya representaba focos de alerta para la operación en distintos espacios, en distintas zonas del país. El segundo plano de conflicto, digamos, de contexto adverso, ese sí es absolutamente inédito, es la conflictividad social que está enfrentando el país en los últimos meses. Desde la movilización en Guerrero, producto o coagulada, déjeme decirlo así, por los terribles acontecimientos de Iguala el 26 de septiembre pasado, hasta la movilización magisterial en muchas zonas del país en contra de la reforma educativa, hasta, digamos, una pléyade de movimientos, de organizaciones sociales que clamaban demandas, muchas de ellas legítimas, no es algo que tenga que ver con las demandas que se planteaban, pero que por primera vez en la historia del país aparejaron sus demandas a la amenaza de impedir las elecciones. A pesar de la complejidad, el balance es positivo. Primero, logramos exorcizar la amenaza del boicot de las elecciones. Y esto es el producto de la prudencia y de la consistencia de la actuación de la autoridad electoral, de la generación de condiciones por parte de las instancias públicas, particularmente federales, para poder crear un clima en el que las elecciones pudieran llevarse a cabo, un clima, digamos, un piso mínimo de orden y de seguridad para que las elecciones pudieran llevarse a cabo, pero sobre todo el compromiso ciudadano que reivindicó la vía electoral como una vía privilegiada para defender algo que ha sido una de las grandes conquistas en los últimos 30 años. Hace 30 años las elecciones eran probablemente el principal de nuestros problemas, al menos de los problemas políticos, sin duda. Hoy las elecciones ya son una ruta privilegiada para procesar el intenso pluralismo que caracteriza a nuestra sociedad por vías pacíficas. Y creo que el porcentaje de participación es un porcentaje contundente y consistente frente a la reivindicador de la vía electoral, frente a quienes, insisto, eventualmente, a partir de demandas sin duda legítimas, habían colocado el tema de la elección como una condición o como una moneda que estaba llevándose a cabo. El porcentaje de participación ciudadana, 47.72%, es un porcentaje mayor a las últimas 3 elecciones legislativas, es decir, a las elecciones intermedias. En 2003 tuvimos el porcentaje más bajo de participación en elecciones intermedias, 41.68, en 2009 44.61, hoy tuvimos 47.72. Tuvimos alternancia en 102 distritos electorales federales. Es decir, la tercera parte de los distritos electorales fueron sujetos de cambio de ganador. Tuvimos alternancia en 5 de las 9 elecciones de gobernador. Tuvimos una figura que todo mundo y que efectivamente está sujeta a normas muy complejas de acceso como las candidaturas independientes. Tuvimos una figura que se demostró una ruta viable, no necesariamente la privilegiada, pero sí viable para acceder al poder político.
Fue una auténtica fiesta de civilidad y democracia en la que el porcentaje de votos nulos disminuyó por tercera ocasión consecutiva. 1.900.860 ciudadanos invalidaron su voto, 4.76% del padrón. En 2012, los sufragios anulados casi alcanzaron el 5%, mientras que en 2009 fue de 5.4 puntos porcentuales. Los cómputos distritales en los 300 consejos electorales federales del país arrojaron una nueva configuración en la Cámara de Diputados. El Partido Revolucionario Institucional tendrá 202 diputados. El Partido Acción Nacional se ubica en segundo lugar con 109 legisladores. Le sigue el PRD con 56 curules. El Partido Verde no ganó ningún distrito por sí solo. Sin embargo, tendrá representación en el Congreso porque en coalición con el PRI ganó 160 distritos. El Movimiento de Regeneración Nacional consiguió 35 lugares en la Cámara de Diputados. Movimiento Ciudadano alcanzó 26 diputaciones. Nueva Alianza tendrá 10 asientos y Encuentro Social 8 diputados, todos plurinominales, ninguno por voto directo. Como resultado de las modificaciones a la reforma político-electoral del 2014, que permitieron por primera vez en México las candidaturas independientes, un ciudadano llegará a la Cámara Baja, Manuel Cloutier, por el estado de Sinaloa. El Partido del Trabajo solo obtuvo 2.87% de votos y busca, por la vía de las impugnaciones ante el Tribunal Electoral, conservar su registro. Por lo pronto, con ese porcentaje alcanza 6 diputaciones. El debutante Partido Humanista perdió su registro, ya que apenas alcanzó 2.14% de la votación nacional válida. De los 9 estados donde se votó para gobernador, en 5 triunfó la alternancia y en 4 la continuidad. El PAN retuvo Baja California Sur y ahora seguirá gobernando con Carlos Mendoza Davis. Tomará posesión el 10 de septiembre. En el Congreso local su partido será mayoría. Las 5 alcaldías, incluidas La Paz, capital del estado, también serán gobernadas por el PAN. En Campeche también habrá continuidad. A partir del 16 de septiembre, el priista Alejandro Moreno Cárdenas gobernará la entidad con un Congreso local dominado por la coalición PRI-Partido Verde. Campeche, la capital del estado, también será gobernada por el PRI. En Colima, el PRI seguirá en el gobierno estatal. El 1 de noviembre, José Ignacio Peralta Sánchez tomará posesión. El resultado de la elección del 7 de junio fue dramático por la competencia tan reñida. Solo 506 sufragios, equivalentes al 0.17% de los votos, separaban al primero del segundo lugar. Esto obligó al conteo voto por voto. Queda pendiente la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la impugnación presentada por Acción Nacional. En cuanto al Congreso local, este será dominado por el PAN, con 11 de las 16 diputaciones de mayoría, lo que obligará al ahora gobernador electo a la negociación política para alcanzar acuerdos. Colima, la capital del estado, será gobernada por el PAN. En Guerrero habrá alternancia a partir del 27 de octubre. El PRI, con Héctor Astudillo, recuperó el gobierno estatal tras 10 años en manos del PRD. Los comicios estuvieron marcados por la inconformidad social generada por la desaparición de 43 estudiantes y las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra la evaluación docente. Incluso amenazaron con boicotear las elecciones. El Congreso local también estará dominado por el PRI, con 18 de las 28 curules de mayoría. La capital del estado, Chilpancingo, la ganó el PRI. En Michoacán se dio igualmente la alternancia. El PRD, con Silvano Aureoles, recuperó la gubernatura en poder del PRI. A partir del 1 de octubre, el PRDista tendrá que gobernar con un Congreso de oposición, ya que la coalición PRI-Partido Verde obtuvo 12 de las 24 diputaciones de mayoría.
Morelia, la capital del estado, será gobernada por Alfonso Martínez Alcázar, quien compitió como candidato independiente. En San Luis Potosí, el PRI conservó el poder y a partir del 26 de septiembre inicia la gestión de Juan Manuel Carreras. En coalición con el Partido Verde, tendrá 10 de las 15 diputaciones locales de mayoría relativa. La capital de San Luis Potosí será gobernada por el PRD. A partir del 1 de octubre, el gobierno de Querétaro cambiará de partido y entrará en funciones el panista Francisco Domínguez. Además de la gubernatura, el blanquiazul superó al PRI en las diputaciones locales, 12 de las 15 curules. Querétaro, la capital del estado, será gobernada por el PAN. Por primera vez en la historia de México, una entidad tendrá un gobernador independiente, sin afiliación partidista. Jaime Rodríguez Calderón, conocido como El Bronco, compitió como candidato independiente al gobierno de Nuevo León, gracias a la reforma constitucional en materia político-electoral del 2014. A partir del 4 de octubre gobernará la entidad. En el Congreso, el PAN ganó 16 diputaciones de mayoría y el PRI 10. Monterrey, la capital del estado, será gobernada por el PRI. En Sonora, la alternancia se dio con la priista Claudia Pavlovich, quien a partir del 13 de septiembre gobernará la entidad. El PRI recuperó la gubernatura en poder del PAN desde 2009. Claudia Pavlovich gobernará Sonora con un Congreso afín. 13 de los 21 espacios legislativos serán para el PRI, que compitió en alianza con el Partido Verde. Hermosillo, la capital del estado, será gobernada por el PRI. De igual manera, en 7 entidades donde hubo elecciones locales, pero no renovación de gubernatura, los congresos quedaron de la siguiente manera. En Guanajuato, el PAN recuperó la mayoría en el Congreso. También regresará a la alcaldía de León, mientras que el PRI, en coalición con el Partido Verde y Nueva Alianza, gobernará la capital del estado. En Jalisco, la alianza PRI-Partido Verde se llevó la mitad de las curules. En este Congreso, por primera vez, habrá un diputado independiente en la persona de Pedro Kumamoto. El partido Movimiento Ciudadano terminó con el histórico bipartidismo del PRI y PAN en la ciudad de Guadalajara. Ahora será gobernada por Enrique Alfaro. En el Estado de México, el PRI contará con mayoría en el Congreso y también gobernará la capital, Toluca. En Morelos, ningún partido obtuvo la mayoría de las 18 curules, pero el que más consiguió fue el PRD, con 7. Al frente de la alcaldía de Cuernavaca estará el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, quien ganó con un partido local, el Socialdemócrata. En Tabasco, el PRD logró 10 de los 21 distritos en disputa, además de la presidencia municipal de Villahermosa. En Yucatán, los priistas serán mayoría. Sin embargo, en la alcaldía de Mérida gobernará el PAN. Y en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su primera elección, el Movimiento Regeneración Nacional obtuvo 18 de los 40 distritos de mayoría. También se llevó 5 de las 16 delegaciones políticas. La elección del 7 de junio modificó la correlación de fuerzas entre los partidos. Respecto a los resultados obtenidos en la última elección, la del 2012, los partidos mayoritarios PRI, PAN y PRD bajaron sus porcentajes de votación. Los partidos Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza aumentaron sus votos. El Partido del Trabajo no alcanzó el 3% de los votos requeridos para conservar su registro. Le faltaron 13 centésimas. Su permanencia depende de las impugnaciones en 150 de los 300 distritos electorales federales que ya presentó ante el Tribunal Electoral. De los 3 nuevos partidos que participaron en esta elección, 2 conservaron su registro y 1 lo perdió. Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, fue el principal triunfador con 8.37% de la votación nacional. Encuentro Social pasó la prueba.
superó el 3% que exige la nueva legislación electoral. El Partido Humanista no corrió con la misma suerte. Perdió su registro porque solo obtuvo 2.14% de la votación. Esta elección intermedia dejó ver 4 aspectos relevantes, a decir de José Woldenberg, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral. Primero, la dispersión del voto. Esto se verá reflejado en la conformación de la nueva Cámara de Diputados, donde ninguno de los partidos tendrá la mayoría, por lo que tendrán que recurrir a la negociación política para generar consensos. Creo que estas elecciones, insisto, son un quiebre en esa tendencia que parecía ir conformando un sistema básicamente tripartidista. De tal suerte que en el peor de los casos habrá 8 partidos políticos para las elecciones del 18, en el mejor habrá 9. Es decir, todavía una oferta muy plural. 2. El arraigo desigual de los partidos en el territorio nacional. Ninguno obtuvo 30% de los votos en todas las entidades del país, y con excepción del PRI y PAN, que sí tienen presencia nacional, los demás partidos solo tienen presencia local o regional. Que realmente estamos, sí, en términos jurídicos, ante un sistema pluripartidista nacional, pero que cuando pasamos de esa dimensión a la dimensión regional, nos damos cuenta que hay realidades marcadamente diferentes. Es decir, tenemos partidos nominalmente nacionales que realmente son regionales. Y esto apareció con muchísima fuerza, creo yo, en estas elecciones. 3. La división de la izquierda. Desde 1985 no se había presentado esta situación. Sin embargo, el 7 de junio la izquierda obtuvo, en conjunto, 28.29% de la votación. El cuarto aspecto relevante de estas elecciones tiene que ver con los candidatos independientes. ¿Cuál es lo bueno de los independientes? Bueno, yo creo que en primer lugar se abre una nueva vía para que los ciudadanos se incorporen a la política. 2, se ha demostrado que es una vía transitable, es decir, más allá de lo que mucha gente especulaba, que había una serie de requisitos que eran muy elevados, etcétera, es transitable. Y tercero, robustece un contexto de exigencia hacia los partidos políticos, que durante muchos años, pues en efecto, tuvieron el monopolio en la postulación de los candidatos a los cargos de elección popular. El expresidente del IFE observa solo una contradicción. Señala que los independientes o candidatos ciudadanos también son políticos. Todos los candidatos independientes, que algunos llaman candidatos ciudadanos, como si los de los partidos no lo fueran, todos los candidatos independientes, en el momento en que se inscriben, pasan de ser ciudadanos a convertirse en políticos. O sea, no hay escape. Y en el momento en que aparecen en la boleta, arman un partido político, aunque no le quieran dar ese nombre. Jaime Rodríguez, alias El Bronco, lo que hizo fue un muy potente partido regional. Los resultados electorales conocidos son legales, pero no definitivos. Falta la etapa final, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva, en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones en la elección para diputados federales y gobernadores. Los recursos de inconformidad sobre la elección de diputados federales quedarán resueltos antes del 1 de septiembre, cuando inicie funciones la 63ª legislatura del Congreso de la Unión. Las impugnaciones para gobernador deberán resolverse antes de la fecha de la toma de posesión del cargo. Hasta el momento, la Sala Superior y las 5 regionales del Tribunal Electoral han resuelto 14.653 asuntos derivados de las diferentes etapas del proceso electoral. Las impugnaciones en torno a la elección de diputados locales y presidentes municipales serán resueltas por los tribunales electorales estatales. Después de la elección del 7 de junio, la siguiente jornada electoral se registrará en Chiapas el 19 de julio. Más de 3.280.000 chiapanecos, convocados a las urnas,
tendrán derecho a elegir a 122 presidentes municipales y 41 diputados locales. Así terminará el calendario electoral 2014-2015. Las autoridades electorales iniciarán los preparativos del proceso electoral 2015-2016, en el que más de 26 millones de mexicanos volverán a las urnas. Esta vez será en 12 estados donde renovarán gobernaturas, presidencias municipales y congresos locales. Un balance positivo resulta de la jornada electoral del 7 de junio, la más grande en la historia de México. La muestra de civilidad y participación masiva en las urnas reivindicaron el derecho al voto como la vía legal y pacífica para la convivencia democrática. Ciudadanos que con entusiasmo definieron el nuevo mosaico político del país. Instituciones sólidas que dan certeza, objetividad y transparencia a los procesos electorales. El Instituto Nacional Electoral superó la gran prueba. Elecciones intermedias 2015. Históricas, participativas, pacíficas.